Lo que celebra la gente aquí en esta comunidad es la nota que les prometimos para el día de hoy. La semana pasada yo dije, me encantaría entrevistar a Agustín Valladares, le puse nombre y apellido, cuando hablábamos de cómo se le empieza a dar lugar a, en los medios propios, en los medios compañeros podríamos decir, a ciertas personas ya un poco sepias, ¿no? Y que piensan diametralmente opuesto a nosotros, y al darles espacio en una quizás les estamos dando más micrófono del que se tiene, cuando tenemos una gran cantidad de militantes jóvenes que no están preocupados en discutir, en pelear por caja y por lugares, sino en cómo carajo le hacemos frente a lo que nos está sucediendo con el gobierno de Javier Milei. Les dije, están sucediendo esas cosas. Que no tengan réplica en los medios de comunicación masivos no quiere decir que no esté sucediendo. Y sí que está sucediendo, sucedió en Lanús este sábado, ni más ni menos, donde hubo un plenario muy masivo, eran más de 600 personas, allí participó también el intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó Agustín Valladares, que es el vicepresidente del PJ de Lanús y también el presidente del Consejo Deliberante, fue muy masivo. Ahora se viene otro plenario más del Pensamiento Nacional y Popular, ahora creo que es este sábado que viene, y para hablar de todo esto y de cómo se le hace frente a Milei, para dejar de mirarnos para nosotros y en no, vos hiciste, vos no hiciste, pensemos a pensar un poquito para adelante, lo tenemos a él en línea, ni más ni menos que Agustín Valladares, presidente del Consejo Deliberante de Lanús, en comunicación con nosotros. Hola Agustín, ¿cómo te va? Acá Pato y Lucía te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato, Lucía? Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Buen mediodía, muy bien, muy bien. Sorprendidos para bien por el éxito de de esta reunión de militancia, vamos a decirle así, que se llevó a cabo este sábado en Lanús. Un éxito rotundo. Agustín, estuve escuchando tu intervención también y me quedo con... No nos vamos a quedar cruzados de brazos frente a los delirios mesiánicos de Javier Milei, ni más ni menos. Es hora de empezar a hablar del gobierno de Javier Milei. Ya van 6 meses, Agustín, de este gobierno. Dejemos de pelearnos entre nosotros un poquitito, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es muy fina también y vos es muy delgada la línea entre pelearse y la autocrítica. Sí. Pareciera una película también repetida porque fue un concepto y una palabra que durante el macrismo los peronistas hablábamos mucho y muchas veces se habla de autocrítica para profundizar una división en el campo nacional y no una autocrítica justamente para construir síntesis, porque si algo tenemos que hacer en esta etapa es los militantes ser grandes soldadores de diferencias para construir un gran frente. Nosotros venimos planteando un gran frente nacional anti-Milei, ¿no? Que todo aquello que esté enfrente de todas estas decisiones tan pero tan nocivas que está empleando el presidente y tan nocivas para nuestra patria, debemos poder encontrarnos todos juntos. Así que es importante la discusión entre compañeros. El sábado lo hicimos en ese sentido. La verdad es que se ha hablado mucho, ¿no? No quiero profundizar en este momento de eso. Se ha hablado mucho del por qué Milei, el por qué la victoria de Milei. Sí. Me parece que internamente los peronistas, el campo nacional, tenemos que bucear mucho en ese sentido, porque a la hora de construir una tarea para adelante, de construir una alternativa política que vuelva a seducir a los sectores medios, a los sectores humildes, que además fue un lugar donde Milei hizo mucho, pero mucho mella, cómo nosotros volvemos a reconquistar a esos sectores. Para eso tenemos que construir una propuesta que tenga que ver con corregir muchos de los errores que hemos cometido. Ahora, tampoco podemos quedarnos a vivir en esa autocrítica, porque hay dos grandes tareas por delante. Por un lado, nosotros planteamos que el proyecto de Milei es un hielo al sol. Todos los días se desgrana un poco, todos los días empieza a perder potencia. De hecho, si uno lo analiza, Milei en el plano electoral clavó una transversal hacia todos los sectores medios Sí. y sobre todo sectores populares. Vos ves en Lanús y en Montechingolo, que es el circuito electoral más popular, más peronista de nuestra ciudad, Milei sacó muchísimos miles de votos, Ah, ¿no? mira. Incluso mucho más votos que en los sectores, si se quiere, más acomodados de nuestra ciudad. Pero eso ahora empieza a revertirse, ¿no? Eso ve como en los sectores populares la bronca Milei crece día tras día, y creo yo que Milei hoy se está convirtiendo, sí, en una expresión más de clase que en una expresión popular como la que nació allá en términos electorales. En tal caso, el gran problema lo tiene con el PRO, que se están disputando el electorado. En ese tren el peronismo tiene que poder abrazar a todo aquello que se cae de Milei, a todo aquel sector, a aquella persona que se sintió por diferentes motivos, seguramente por muchos errores propios, seducido por la propuesta de Milei, y que se dio cuenta que era más de lo mismo en términos de una expresión que nada tenía que ver con la ampliación de derechos o con la materialización de los sueños y los deseos de los sectores
de nuestro pueblo. Bueno, allí hay que abrazar mucho. Y también ir consolidando a todos aquellos que de movida estamos en contra de estas propuestas y estas políticas que están mal están haciendo la patria. Eso nos tiene que empujar a construir un gran frente que ponga, que orade, yo lo digo sin pelos en la lengua, que orade, que lime este proyecto político, porque este proyecto político cuanto más avanza, cuanto más velocidad le imprime a la realización de sus ideas, es mayor el costo que sufren los trabajadores y los sectores medios argentinos. Sí, totalmente de acuerdo, Agustín. Qué interesante lo que decís de este es el momento de abrazar a los que se van cayendo, ¿no? Del apoyo a Milei. Y es un debate que tenemos todo el tiempo con nuestra comunidad aquí en el chat. Mucha gente que sostiene esto mismo. Yo estoy de tu lado, creo que es el momento de ser comprensivos y que tampoco es que venimos de buenos años como para que la gente no desee un cambio radical. Está bien que no es el cambio que no es un cambio que vaya a beneficiar a la gente, ¿no? Eso también lo denunciamos en campaña y lo seguimos denunciando ahora. Pero también hay mucha gente desde este lado del campo nacional y popular resentida con la gente que dijo, ¿sabes qué? Que se vaya toda la mierda y lo votamos a Milei. Que venga uno que cambie todo. Sí, que grite, que putee, que haga lo que tenga que hacer, pero que cambie esta cosa de una vez. Y todo el tiempo tenemos ese debate con la comunidad. Es el momento quizás de aplacar ese rencor porque hay que mirar para el futuro, Agustín, ¿no? No, y además lo plantean muchos consultores, y uno en la calle lo ve, hay muchos sectores de la sociedad que eligen por perpetuar la fe en el proyecto de Milei, perpetuar esta fe de que bueno, que veníamos tan mal, que fue tanto la que se gastó, que fue tanto el despilfarro, que ahora llega un proceso de ajustarse y esperar un poco más. Y eso sucede también porque enfrente no ven una alternativa, y esto es taxativo. Muchos sectores plantean que prefieren perpetuar la fe en el proyecto de Milei porque enfrente está el peronismo o está el kirchnerismo. Claro. Y eso, lejos de enojarse, a nosotros nos tiene que llamar a una profunda reflexión de todos los errores que hemos cometido. Por supuesto que los adversarios también juegan, ¿no? Obvio. Los diferentes sectores de poder juegan, liman, pegan de donde tienen que pegar, inventan, estigmatizan, etcétera, etcétera. Pero también en la profundidad de nuestro proyecto y de nuestra identidad política nos tiene que llamar a una profunda reflexión. ¿Por qué nosotros dejamos de ser expresión de futuro? ¿Por qué nosotros dejamos de ser aquellos que germinaban sueños y nos convertimos, pareciera, en parte del pasado, ¿no? Para muchos sectores de la política. Frente a eso, me parece importante, ahí sí entra a jugar un rol la autocrítica, pero no la autocrítica pensada como un ancla para poder empezar a tomar acciones, donde haya un sector. Mira, el otro día, no suelo contar anécdotas, pero Sí. esto lo ilustra. Fui a un club de Lanús, un club muy pero muy conocido, el Club Portela, un club, si Sí. se quiere, incluso de los sectores más medios de nuestra ciudad, ¿no? Un club Sí. que está en Herley, más de 1000 socios, la verdad que es un ejemplo. Ese club pasó de pagar 400.000 pesos en diciembre de gas, agua y luz, porque tiene pileta, natación, etcétera, Sí. etcétera, y hoy paga 3 millones de pesos, ¿no? Y me dice, ya el mes que viene no lo vamos a poder sostener, ¿no? Entonces, ahí yo no sé a quién votó las autoridades o los socios del club, ni me importa. Lo que sí sé es que ahí hay una institución que nuclea a 1000 familias de nuestro distrito y alrededores, que corre riesgo que se cierre. Y eso se puede reproducir a cientos de instituciones y se puede reproducir a miles de realidades de la familia. Bueno, ahí tiene que estar la política, organizando la demanda, generando representatividad, poniéndole en coto a esta solución, porque hay que resolverlo de manera urgente, y que estas acciones urgentes también tengan que ver con un proyecto político a mediano plazo que vaya reconstruyendo ese sentido y esa esperanza que el peronismo estuvo a lo largo de toda su historia y que en estos últimos tiempos quedó un poco difuso. Eso me pareció clave de tu intervención en el plenario también y de la intervención del intendente de Lanús, Julián Álvarez, que no fue, era el debate era poner adelante las ideas y dejar un momentito de decir, no, es esta figurita, no, tendríamos que haber ido con esta figurita, o para acá en adelante tiene que ser esta figurita, y se habló de ideas en el plenario. Y parece algo muy sencillo y obvio hablar de ideas, pero no era algo que venga sucediendo, ¿no? ¿De qué se habló con la militancia? ¿Qué te transmitían los militantes, Agustín? No, mucha bronca, mucho. Mira, a mí hasta por una cuestión generacional me pasa Claro. que yo como dirigente, por supuesto, no atravesé el 2001, entonces es la primera gran crisis, está muy, muy por encima de la de Mauricio Macri, además. Y la verdad que es una realidad muy, pero muy triste, particularmente en nuestro distrito. Nosotros
militamos con un conjunto de actores que hacen a toda la realidad de la ciudad, pero centralmente con los sectores populares, ¿no? La política alimentaria, la política de inclusión, merenderos, comedores, centros comunitarios, etcétera. Las compañeras y los compañeros que llevan adelante, que son aquellos que tienen que atender, que tienen que acobijar, que tienen que generar respuesta a sus vecinos, son los que peores están. Claro. No los militantes, que son los que tienen que estar, los últimos de la fila, como le decimos nosotros, que son los que tienen que estar apagando estos incendios que se generan producto de las malas políticas económicas, estas curitas, estos parches que le ponemos, porque somos muy conscientes, somos peronistas, entendemos que la transformación es a través del trabajo, del desarrollo y de la producción, no de la asistencia, pero frente a esta situación es algo inevitable. Y el proyecto de mi ley todos los días tira más trabajadores del RIN. Sí. La semana pasada cerró DIAR con Lanús, 35, 40 trabajadores en la calle. La empresa Rocco, una empresa multinacional, de las más grandes de sanitarios del mundo, si no la más grande. Bueno, Sí. su planta en Argentina está radicada en la ciudad. Suspendió toda la planta de sus trabajadores. Y son trabajadores que quizás tienen 5, 10, 20 o 30 años de trabajo en blanco, de trabajo con derechos, y todo eso empieza a desestabilizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, si esa situación pega a los sectores, si se quiere que por lo menos tengan los instrumentos de la paritaria para Sí. poder pelear la inflación, etcétera, imagínate los sectores que no la tienen. Todos los días se nos caen vecinos del ring, le decimos nosotros, y muchos de esos vecinos son aquellos que abrían sus casas para darle de morfar a la gente, sumado a que no hay alimentos para la gente. Entonces es realmente un combo muy, pero muy explosivo, muy, pero muy perverso. La crueldad que estamos viviendo Esa es la palabra. en estos días, sinceramente, yo no la viví nunca. La crueldad, el desinterés, ya no hay, ya no se aplica ya no se aplica el sentido humanista a la hora de pensar una política pública, ¿no? La verdad es que es algo muy, pero muy lamentable en ese Sin duda, sentido. sin duda. Justo te iba a preguntar por eso. Ustedes tienen sectores de barriadas populares donde los comedores llevan adelante una labor fundamental para los barrios, sobre todo en momentos de crisis como estos. Lo tuvimos la semana pasada, una secuencia muy interesante, ¿no? De funcionarios saliendo a decir los alimentos sí se están entregando, finalmente no se estaban entregando, los alimentos son solo yerba, finalmente terminaron admitiendo que no era solo yerba, que había alimentos, y que no se entregó nada de esos alimentos en todo este tiempo. ¿Cómo se hizo en Lanús? Porque aparte, ustedes vienen con la herencia de la gestión de Néstor Grindetti, que esta es mi opinión, Agustín, yo no sé qué pensarás vos, pero que subordinó los intereses de los lanucenses a los intereses de los porteños. No sé si vos coincidís en esta mirada, y no sé qué situación social dejó en Lanús. ¿Cuál es el rol de los comedores? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo están ayudando desde el municipio para contener a toda esa gente? Pues es una banda de gente. ¿Y cómo están también las industrias y los sectores pymes, que Lanús también tiene mucho? Sí, la política social de Grindetti, bueno, primero coincido en que subordinó su política a los intereses del porteño centrismo, Uh-huh. esta lógica que tan mal le hace a las construcciones políticas populares, al menos. En Lanús la hemos sufrido los 8 años. Pero después en materia de política social, indudablemente fue la peor política social de la historia. Estuvimos en una situación sobre todo los últimos 4 años, muy, muy compleja, pandemia, no voy a decir nada que ya no sepamos, pero que el gobierno nacional la verdad es que tiene una política de asistencia, de acompañamiento, sobre todo en estas situaciones, en términos alimentarios, en términos incluso de inclusión socioproductiva, etcétera, Mm. que sumado a un contexto económico que si bien la inflación horadaba el bolsillo del laburante, había una actividad económica creciente constantemente, bueno, eso, en un punto los sectores populares podían, o los sectores organizados de nuestra comunidad que asistían a los sectores populares, podían prescindir o podían darse el lujo de prescindir de una política local que nunca tuvieron la intención de llevarla adelante. Claro. Bueno, ahora la situación es muy compleja porque el gobierno nacional, que indirectamente era el que a través del potenciar trabajo o a través de políticas alimentarias asistían también a las diferentes organizaciones. Eso no sucede más. Y directamente dejó de enviar transferencias a los estados locales, por ejemplo, como para fondos alimentarios. Entonces, no se complica, realmente se complica, y si el estado local intentando absorber todas las demandas y un estado local además con una gimnasia, o mejor dicho, que no tenía una gimnasia de política alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, complejiza. Sin embargo, hay una política de salir
a contener. Creo que la semana pasada hubo una reunión entre también las autoridades de nuestro municipio y la UTEP, y Sí. lo mismo con las iglesias, y lo mismo hacen con los diferentes sectores. Bueno, poco a poco se está intentando contener todo aquello que se cae producto de las malas decisiones del gobierno nacional. Claro, pero en una va empeorando la cosa, ¿no? Va empeorando la cosa. La situación económica en Lanús, que tiene muchas pymes también, mucha industria, ¿cómo está? ¿Cómo están los comercios Mal, en Lanús? mal, Mal, ¿no? mal. Mira, uno de los desarrollos más importantes que tuvo la ciudad de Lanús en materia comercial fue un polo gastronómico, fueron los Sí, polos gastronómicos. Eso generó aproximadamente 4.000, 5.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos años, puestos de trabajo gastronómico, ¿no? Con sí, todo lo claro. que eso implica, pero bueno, puestos de trabajo al fin. Hoy día cayó entre un 45 y 50% la actividad comercial de esos centros, o sea, es totalmente sumado a que te sube el costo, ¿no? Claro. Porque las tarifas empiezan a tener un peso mucho, mucho más significativo. Y lamentablemente son muchos los comercios que empiezan a cerrar, y lo vemos a diario. Entonces la situación de los comercios es compleja, la situación de la industria depende de la industria, hay ramas que están más afectadas que otras, Sí. pero vos tenés el 50% de los trabajadores en Argentina, y que en el conurbano esa proporción aumenta, que son trabajadores en la mal llamada informalidad. Claro. Entonces, cuando vos se te cae un empleo formal, se te caen 3 o 4 empleos de la informalidad, porque el que te cortaba el pasto no lo contratás más, el que te arregla el cuerito de la canilla no lo contratás más, entonces empieza a caer la changa, sumado que cae la ayuda social. Esto es inédito, la verdad, no va a terminar bien, no. Y cuando digo termina bien, cuando digo que no va a terminar bien, me refiero que no va a terminar bien, que cuando este proyecto se vaya, Sí. cuando este proyecto termine, todos los argentinos van a estar muchos escalones abajo de la escalera de cómo estaban antes de que Milei gobierne la Argentina. Y por supuesto que los que estaban más abajo pueden salir de la escalera directamente, y eso es lo que más nos preocupa. Y sí, sí, cae el consumo de leche 15%. ¿Qué polo gastronómico va a sobrevivir si la gente no tiene para comprar la leche para que tomen los nenes, ¿no? Esto nos muestra también, como todo lo que describía también Agustín, por dónde empiezan a verse ya los efectos inmediatos del plan económico de Javier Milei y Luis Toto Caputo. Y esto también nos permite concentrarnos en dónde tenemos que apuntar para resistir, Agustín, que es algo que hicieron mucho hincapié en este plenario de este finde con la militancia. ¿Y cuáles son esos puntos donde nos tenemos que concentrar para resistir a este plan sanguinario de Milei? Bueno, me parece que hay denominadores comunes que se habían construido, ¿no? Especies de pactos de nuestra sociedad, Mm. consensos que se habían adquirido, y que pareciera que hoy vuelven a estar en discusión. Algunos tienen que ver más del orden político, del orden reivindicativo, lo hemos visto en materia de derechos humanos, en materia de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. Otros tienen que ver con cuestiones que hacen a nuestra soberanía, ¿no? Estamos frente al tratamiento de la ley base, frente Sí. al tratamiento del RIGI, que sabemos lo que implica y que es muy condenatorio de acá hacia la eternidad de los argentinos. Frente a eso, es muy importante explorar ese activismo. Son muchas las personas que están muy disgustadas, que están muy enojadas, que están muy preocupadas por el avance de Javier Milei, y quieren hacer algo para que ese avance mínimamente sea lo menos severo posible. Ahí tiene que aparecer la organización política con mucha creatividad, porque evidentemente hay muchas prácticas que no han resultado, o que no han sido, o cuando digo resultado me refiero a que no han sido de masas, que no han podido articular todas esas expresiones. Sí. Esto hoy sucede desde un club, desde una persona de a pie, desde un laburante, desde una comisión interna que está en disputa. Frente a eso hay que construir unas líneas de acciones que tengan que ver con horadar eso. Y después, cuando hablaba de los consensos que se habían alcanzado y que parecieran que se vuelven a discutir, lo vemos también en materia alimentaria, ¿no? Claro. Tenemos pibes, familias, ¿no? Pero por supuesto que los pibes es siempre los que más priorizamos, así sobre los que somos doctrinarios, entendemos que los Claro. únicos privilegiados son los pibes. Bueno, y tenemos miles de litros de leche venciéndose, ¿no? Entonces ahí también hay un nuevo consenso que se rompe, ahí el hambre empieza a ser nuevamente, mejor dicho, combatir al hambre empieza a ser un denominador común de todos los esfuerzos. Entonces, frente a eso, vos podés generar una política con las iglesias, con los Claro. grupos scout, con los voluntariados, con los clubes, y con el Estado, en nuestro caso, que tenemos un Estado local que acompaña estas iniciativas. Entonces, de esa manera resolvés
o apuntarás a resolver un problema y generás organización de todos aquellos actores que están descontentos y que quieren hacer algo porque se sienten realmente muy impotentes frente a este avance sin precedente de Milei, tras la necesidad de vaciar nuestra Argentina? Mira, un dato que te doy con respecto a esto que decías, hay gente que empieza a enojarse, etcétera. Yo tengo a mi viejo que es ultra mega gorila, Agustín, no te puedo ni poner un ejemplo de lo gorila que es mi viejo. Obviamente Cristina la yegua, peronista, todo, todo, todo. Hoy lo ve a Milei en la tele y se pone a putear a los gritos y apaga la tele. No lo soporta más. No puede creer que mi viejo está contemplando volver a subirse a un Cabify para hacer unos mangos, porque no llega a fin de mes, y no lo puede creer al loco cuando lo escucha hablar, por ejemplo, y pelearse con economistas, o como ayer, habló con Bukele y le dijo, no, tenemos más apoyo que cuando yo gané incluso la elección. Tenemos más del 60% de apoyo. La gente admira y ama a Toto Caputo. Esa lejanía de la cotidianidad de la gente la va a empezar a pagar. Y ahí tiene que estar la organización, ahí tiene que estar la militancia, con un plan, ¿no? Con un diagnóstico de la situación. Dos cosas que se me ocurren. La Sí. primera es un presidente que desde que asumió no visitó de manera institucional una localidad, una provincia, una fábrica, un barrio. ¿No? Uno piensa donde pisa, ¿no? A vos te moldea la realidad y tu cabeza también se moldea en función de tu percepción de la realidad, de lo que ves a diario. Es realmente muy fuerte, ¿no? Un tipo que está encerrado y siempre vinculándose con los mismos y en la que puede escapar de la Argentina, ¿no? Pareciera que esa lógica de conferencista que tenía al ser presidente, eras un conferencista top, pero que no cambió, digamos, no cambió nada en términos de no sos presidente, deberías hacerlo. Y por el otro lado, y esto es si se quiere, una reflexión para los militantes. Los Sí. militantes, muchos, a veces pecamos de arrogantes o pecamos que no las sabemos todas. Entonces, frente a un votante de Milei, nos enojamos o lo tratamos de boludo, básicamente, ¿no? Y la verdad que de boludo no tienen nada. Nosotros dejamos de construir un proyecto que resuelva los problemas del grueso de nuestro pueblo. Se hartaron porque tanto el proyecto de Macri y el proyecto de Alberto, que fueron muy distintos, y eso yo lo defiendo a muerte, pero en líneas generales no han transformado o no han direccionado el camino de muchos sueños o de resolución de los problemas de los laburantes argentinos. Entonces dijeron, bueno, vamos con uno que dicen que son todos iguales menos él, vamos a romper todo. Entonces, hay argumentos, se generó un caldo de cultivo por acción y por omisión para que Milei sea una expresión o sea una representación posible de los sectores laburantes y los sectores medios. Ahora que está gobernando, todos se dan cuenta, o la gran mayoría se está dando cuenta que al final no tenía nada que ver con la resolución de sus intereses. Pero digo, tratar de boludo a nadie, todo lo contrario. Nosotros, si en alguien tiene que recaer esa responsabilidad, es en los militantes o en los dirigentes que no han sido capaces de construir un proyecto superador. Pero es importante que todo aquello que se caiga nosotros acobijemos, abracemos con mucho respeto, llamando a la reflexión, para poder construir también un proyecto político de mayoría, sino de vanguardias iluminadas. Me quedo con esta última respuesta. Cerró con todo Agustín Valladares. Por algo teníamos tantas ganas de entrevistarlo y lo hicimos tanto, los manejamos tanto a ustedes del otro lado de que tenían que escucharlo. Es muy interesante, hay mucho dirigente joven con las ideas bien puestas, chicos. No es solo lo que se ve en los medios mainstream, Alberto volviendo a hablar de la fiesta de Olivo y Culfas diciendo, no, cuando empezó a caer el gobierno de Alberto fue cuando echó a Santi Cafiero. Discútanlo en privado, chicos, váyanse a tomar un cafecito. Ahora hay que discutir otras cosas. Agustín, te volvimos loco para hacer esta nota, disculpa que te insistimos como loco, sabemos que estás a mil, no te queremos sacar más tiempo, pero sí agradecerte por el tiempito y la paciencia hoy para responder todo aquí, después de ese plenario que para mí va a marcar el comienzo de algo, para mí marcó el comienzo de algo este plenario, sé que se vienen más, así que felicitaciones por abstraerse de la rosca y la pelea interna y pensar más allá de esto, así que te agradecemos un montón, Agustín, y No, felicitaciones. muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, creemos en el debate porque justamente es la militancia, son las bases, como dicen muchos, los que palpan y atraviesan la realidad y los que la padecen. Entonces, ¿quién mejor que aquellos que padecen los problemas de la realidad para ser parte de la construcción de esas salidas?
y todo lo contrario. Yo sigo a Cítrica desde Cemento. Así ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces cumplimos con otra de las cosas que les habíamos prometido a los oyentes. Este año solo íbamos a entrevistar gente que escuchara Cítrica. Así que Agustín cumplió tiene todos los tildes. Mil gracias, Agustín. Un abrazo enorme. Te dejamos seguir tu día ajetreado y ojalá podamos hablar prontito de vuelta. Un abrazo grande. muchas gracias, un placer, hasta luego. Chao, Agustín. Agustín Valladares, ni más ni menos, presidente del Consejo Deliberante de Lanús, vicepresidente del PJ lanusense, después de el plenario de militancia, donde se habló de cómo encarar un frente anti-Milei cuando se empiezan a ver los primeros resultados más que trágicos, ¿no?, de las políticas de este gobierno liberal libertario.